Hermanos, hemos llegado al final de este viaje sagrado hacia el corazón de Dios. Hemos temblado ante su santidad, nos hemos humillado ante su soberanía, hemos guardado silencio ante su justicia, hemos confiado en su verdad y hemos llorado ante su amor sacrificial. Pero hoy, todo lo que hemos aprendido se enfrenta a una prueba final. Vivimos en un universo donde la única constante es el cambio. Tú no eres la misma persona que eras hace 10 años. Tus células han cambiado. Tus emociones cambian con el clima. Tus promesas se debilitan con el tiempo. Las naciones cambian sus constituciones. La sociedad cambia su definición de lo que es bueno y malo. Y en medio de este mar agitado, surge una pregunta aterradora. ¿Y si Dios también cambia? ¿Y si el Dios que odiaba el pecado en el Antiguo Testamento ahora ha evolucionado y es más tolerante? ¿Y si el Dios que prometió salvarte ayer cambia de opinión mañana? Si Dios cambiara, ninguna de las doctrinas que hemos estudiado serviría de nada. Pero hoy venimos a anclar nuestra alma en la doctrina de la inmutabilidad. Abran sus Biblias en el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Escuchen la voz de Dios tronando a través de los siglos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esta declaración es la roca sobre la que descansa el universo. En teología, la inmutabilidad significa que Dios no cambia en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos ni en sus promesas. Vamos a hacer exégesis aquí. ¿Por qué Dios no puede cambiar? El cambio ocurre por dos razones, o para mejorar o para empeorar. Si yo cambio para mejorar, es porque antes me faltaba algo, era imperfecto. Si yo cambio para empeorar, es porque he perdido alguna perfección. Pero Dios es infinitamente perfecto. No puede mejorar porque ya es la suma de toda perfección, y no puede empeorar porque dejaría de ser Dios. Por lo tanto, Dios debe permanecer estático en su perfección eterna. Permítanme usar una analogía que nos da el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento. En Santiago, capítulo 1, versículo 17, leemos: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Piensen en el sol. El sol es la fuente de luz de nuestro sistema. Pero desde nuestra perspectiva en la Tierra, la luz cambia. Amanece, llega al cenit, atardece y se oscurece. Las sombras se mueven, se alargan y desaparecen. ¿Por qué? No porque el sol cambie, sino porque la Tierra gira. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que nos movemos. Pero Santiago dice que en Dios no hay sombra de variación. Él es un sol que siempre está en el cenit. Él es luz pura, constante, ardiente y eterna. Él no tiene días malos, Él no tiene cambios de humor. Esto confronta directamente la herejía moderna del cristianismo progresista y el teísmo abierto. Hoy en día, muchos falsos maestros enseñan que la Biblia es un libro antiguo que refleja una comprensión primitiva de Dios, y que ahora, en el siglo XXI, hemos evolucionado para entender que Dios es más inclusivo, que ya no juzga el pecado como antes, que se adapta a la cultura moderna. Eso es una mentira del diablo. Hebreos 13:8 declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios que destruyó Sodoma y Gomorra por su inmoralidad es el mismo Dios que gobierna hoy. Su estándar de santidad no ha bajado ni un milímetro. El Dios que abrió el Mar Rojo para salvar a su pueblo es el mismo Dios que tiene poder para salvarte hoy. Su brazo no se ha acortado. Aquí está nuestra frase ancla para hoy. La inmutabilidad de Dios es el terror del pecador impenitente, pero es el consuelo supremo del santo redimido. Déjenme explicar esta doble aplicación con una segunda analogía. El ancla del alma. Hebreos capítulo 6, versículo 19, nos dice que tenemos una esperanza como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo. Aquí hay un detalle glorioso que a menudo perdemos. A diferencia de los barcos terrenales, cuyas anclas bajan al fondo del mar, donde a veces no tocan fondo en la tormenta, el ancla del cristiano sube, atraviesa los cielos
y se clava en el trono de Dios, en el lugar santísimo. Por eso es segura, porque no está anclada en la arena del mundo, ni en tus emociones cambiantes, sino en la roca de la eternidad. Tu seguridad no depende de qué tan fuerte te aferres tú a Dios, sino de qué tan fuerte está anclado Él a su propia naturaleza inmutable. Si la roca no se mueve, tú no te hundes. Para el creyente, la inmutabilidad de Dios es esa roca. Cuando tú eres infiel, Él permanece fiel. Cuando tú dudas, su verdad no cambia. Cuando tú pecas y te arrepientes, su promesa de perdonar a través de la sangre de Cristo sigue vigente, porque Él prometió: el que a mí viene, no le echo fuera. Y Él no puede mentir ni cambiar de opinión. Pero, ay del que vive en rebelión. Para el que ama su pecado, la inmutabilidad de Dios es una pesadilla. Significa que Dios no va a suavizarse con el tiempo. Significa que su ira contra el pecado no se va a enfriar u olvidar. Significa que el infierno es tan eterno como Dios mismo. Malaquías dijo: porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. La única razón por la que seguimos vivos hoy, la única razón por la que el juicio no ha caído todavía sobre este mundo malvado, es porque Dios es fiel a su pacto y a su paciencia. Pero su justicia vendrá, inmutablemente. Hemos recorrido los atributos de Dios. Hemos visto que Él es santo, separado del pecado, soberano, dueño de la historia, justo, juez del universo, veraz, incapaz de mentir, amoroso, entregando a su Hijo, e inmutable, el mismo por los siglos. Este es el Dios vivo. No aceptes imitaciones. No te conformes con un ídolo mental. Conocer a este Dios es la vida eterna. Y ahora que lo conoces un poco más, la pregunta es: ¿cómo responderás? ¿Seguirás viviendo como si Él no existiera, o caerás de rodillas en adoración y obediencia? Hemos puesto el fundamento. Pero, ¿cómo se vive esto en la práctica diaria? ¿Cómo camina un cristiano que conoce a este Dios en medio de un mundo caído? Manténganse atentos al canal, porque nuestra misión de atalayas continúa. Que el Dios inmutable guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Y recuerda esto: si hoy estás sufriendo, si te sientes solo o si has fallado, el Jesús que perdonó a Pedro, el Jesús que lloró ante la tumba de Lázaro y el Jesús que abrazó a los leprosos, es el mismo Jesús que está contigo ahora. Él no ha cambiado. Su amor no se ha enfriado. Corre a Él, porque Él es la única roca que no se moverá bajo tus pies. Si este mensaje ha edificado tu vida, te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta enseñanza. Recuerda que este ministerio no es para lucro. Nuestro único propósito es contribuir al cumplimiento de la Gran Comisión. Como está escrito en Marcos 13:10, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y en Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Gracias por ayudarnos a extender esta verdad.